Los padres dijeron, hijo tacaño y codicioso, y me echaron de la cena familiar. Entonces dije, no recibirán más dinero. Mamá no lo creyó, pero la verdadera sorpresa llegó cuando me fui. Mi nombre es Michael, y si me hubieran dicho hace un año que mis propios padres me estafarían miles de dólares, me mentirían en la cara al respecto y luego me llamarían codicioso por querer recuperarlos, no lo habría creído. Pero aquí estamos. Tengo 28 años, trabajo en finanzas y siempre he sido el responsable de mi familia. No porque me obligaran a serlo, sino porque era quien era. Me fue bien en la escuela, conseguí un trabajo estable al salir de la universidad y nunca les causé problemas a mis padres. Mientras otros niños se escapaban o se metían en peleas estúpidas, yo era el que mantenía las cosas funcionando sin problemas. Tengo una hermana menor, Natalie. Tiene 25 años y siempre ha sido la más franca. Al crecer, no tuvo ningún problema en desafiar a nuestros padres si pensaba que estaban siendo injustos. Yo, por otro lado, siempre intenté mantener la paz. Pensé que eso era lo que hacía un buen hijo. Nuestros padres no eran malos en el sentido tradicional. No abusaron ni nos descuidaron, no eran criminales ni tramposos. Pero tenían una cierta forma de ver el mundo, una en la que todo giraba en torno a ellos. Desde que tengo memoria, mis padres tenían la actitud de que sus necesidades eran lo primero, sin importar qué. Si querían algo, estaba justificado. Si cometían un error, era culpa de otra persona. Y si hacían algo egoísta, bueno, no era egoísta en absoluto, era simplemente lo que se merecían. Mi abuelo, por otro lado, no se parecía en nada a ellos. Era el padre de mi padre y la única persona que nunca les permitió salirse con la suya. Era anticuado, estricto pero justo. Creía en el trabajo duro, la responsabilidad y, sobre todo, la honestidad. No era del tipo que daba largos sermones, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. También era rico, y mis padres nunca habían olvidado ese hecho. Durante años, pensé que tenía una buena relación con mis padres, o al menos eso creía. Los ayudaba cuando lo necesitaban y nunca pedía nada a cambio. Pensé que eso era lo que hacía la familia. Comenzó poco a poco, una factura aquí, un pequeño préstamo allá. Siempre decían que me lo devolverían, pero nunca lo hicieron, y nunca los presioné. Simplemente asumí que no era gran cosa. Pero luego, el año pasado, pidieron algo más grande, $88,000. Dijeron que necesitaban comprar un auto usado. Era urgente y no tenían otra forma de conseguir el dinero. Dudé, pero juraron que me lo devolverían. Cuando pedí un plan de pago, mi madre se rió. Somos tus padres, nos debes por todo lo que hemos hecho por ti. Recuerdo haberme sentido incómodo cuando dijo eso, pero lo ignoré. Tal vez estaba bromeando, me dije a mí mismo, tal vez solo estaba tratando de dejar clara su postura. Así que les di el dinero. Y nunca me lo devolvieron. Al principio, intenté ser paciente. Les di tiempo. No quería ser el tipo de persona que regaña a sus propios padres por dinero. Pasaron unos meses y lo mencioné casualmente. Mi mamá lo descartó con la mano. Oh, ya lo resolveremos, dijo. Simplemente tenemos mucho en nuestro plato en este momento. Esa fue la primera bandera roja. Sin disculpas, sin explicaciones, solo un rechazo. Debería haber aprendido mi lección, pero no lo hice. Unos meses después, pidieron más, $5,000 esta vez. Tenían gastos necesarios, afirmaron, pero esta vez fueron muy específicos, me lo devolverían en un mes. Dudé. Realmente dudé. Pero mi padre me puso la mano en el hombro y dijo, vamos, hijo, sabes que no te lo pediríamos si no lo necesitáramos. Y como un idiota, se lo di. Pasó un mes. Nada. 2 meses. Nada. Luego, de la nada, mi abuelo me llamó. Michael, sabes que gastaron tu dinero en unas vacaciones, ¿verdad? En realidad me reí. ¿Qué? Se fueron a Florida por una semana. Tu papá me lo presumió. Usaron tu dinero. Me sentí enfermo. Llamé a mis padres de inmediato. Mi mamá contestó, alegre como siempre. Hola, cariño, ¿cómo va el trabajo? Ni siquiera respondí. ¿Gastaron mi dinero en unas vacaciones? Dudó solo un segundo antes de suspirar. Oh, entonces papá te lo dijo. Eso fue todo. Sin negaciones, sin excusas. Dijiste que era para gastos necesarios. Era necesario, dijo. Necesitábamos un descanso. Trabajamos duro, Michael, y francamente, tú también necesitas relajarte. Estás demasiado tenso con el dinero.
Mi padre se rió entre dientes al fondo. Sí, pensamos que harías un escándalo por eso. Por eso no te lo dijimos. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿cuándo iban a devolverme el dinero? Michael, dijo mi madre, su voz adquiriendo ese tono condescendiente que usaba cuando yo era niño, somos tus padres. Te criamos, te vestimos, te alimentamos, te dimos todo. Lo menos que puedes hacer es ayudarnos cuando lo necesitamos. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Colgué. Ni siquiera me molesté en discutir. Dejé de visitarlos, dejé de llamar, dejé de contestar sus llamadas. Necesitaba espacio, necesitaba procesar lo poco que realmente les importaba más allá de lo que podía darles. Entonces, un día, recibí un mensaje inesperado de mi abuelo. Abuelo, ven a cenar este sábado. Tu padre ha sido ascendido. Lo están celebrando. Me quedé atónito. No porque mi padre hubiera sido ascendido, no tenía ninguna duda de que jugaba a la política de oficina como un profesional. Pero porque mi abuelo me estaba invitando. Mis padres ciertamente no lo habrían hecho. Respondí, ¿estás seguro de que quieres que vaya? Abuelo, solo ven. No sabía qué estaba planeando, pero sabía una cosa, iba a ir, y no iba a quedarme callado. Llegó el sábado y conduje hasta la casa de mis padres sintiendo una extraña mezcla de ira y curiosidad. No había hablado con ellos en meses, y sabía con certeza que no esperaban que apareciera. Mientras caminaba hacia la puerta principal, podía oír las voces adentro. Mi padre riendo, mi madre charlando. Era una casa llena. Reconocí la voz de mi tío, algunos primos, algunos amigos de la familia. Mi abuelo estaba allí, por supuesto. Entré y toda la conversación se detuvo. La habitación estuvo en silencio por un momento antes de que apareciera la sonrisa forzada de mi madre. Michael, qué sorpresa. Mi padre apenas me miró, solo murmuró, no esperaba verte aquí. Le devolví la sonrisa. Sí, bueno, el abuelo me invitó. Y así, la expresión de mi mamá se agrió por medio segundo antes de que se contuviera. Se dio la vuelta, murmurando algo para sí misma. Mi papá solo suspiró y volvió a su bebida. La tensión en la habitación era espesa. Algunos de mis parientes me saludaron con torpeza, claramente inseguros de lo que estaba pasando. Ya podía decir que mis padres habían estado hablando de mí a mis espaldas, contando la historia como quisieran. Me senté a la mesa y esperé. Dejé que tuvieran su pequeña fiesta, dejé que pensaran que solo estaba allí para hacer las paces. Luego, cuando se sirvió la comida y todos estaban acomodados, me recosté en mi silla y dije, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, bueno, supongo que devolverme el dinero no será un problema ahora. Toda la mesa se congeló. Mi madre estaba a la mitad de su vino y casi se ahoga. Mi papá dejó su tenedor con demasiada fuerza. ¿Qué demonios significa eso?, murmuró mi papá. Me encogí de hombros. Bueno, acabas de recibir un gran ascenso, así que no hay excusas ahora, ¿verdad? Mi mamá se burló. Oh, no empieces de nuevo con eso. ¿Empezar con qué?, pregunté. Me quitaste $113,000, mentiste al respecto, lo gastaste en ti mismo y ahora solo pregunto cuándo me lo vas a devolver. Eso es justo, ¿verdad? Toda la mesa estaba en silencio. Mi tío parecía que iba a meterse debajo de la mesa. Uno de mis primos se mordió el labio para no reírse. Pequeño ingrato, empezó mi padre, pero mi abuelo lo interrumpió. Le devolverás el dinero, dijo el abuelo. Su voz no era alta, pero era firme. Mis padres se volvieron hacia él en estado de shock. Mi madre forzó una risa. Papá, vamos, somos sus padres. Esto es ridículo. El abuelo no parpadeó. No, lo ridículo es robarle a tu propio hijo. Devuélvele el dinero o habrá consecuencias. Mi padre puso los ojos en blanco. Oh, ¿qué vas a hacer? El abuelo se recostó, cruzó los brazos y dijo, voy a cambiar mi testamento. Eso fue todo. El aire de la habitación cambió. Mis padres se congelaron. Aquí es donde tengo que explicar algo. Mi abuelo no solo está cómodo, es rico. Mis padres habían estado contando con esta herencia durante años. Era su paracaídas dorado, su plan de jubilación futuro. Y ahora, frente a todos, acababa de amenazar con quitárselo. Mi madre en realidad palideció. Papá, no lo dices en serio. El abuelo no dijo una palabra más, solo lo siguió mirando. Y por un segundo, realmente pensé que ese sería el punto de inflexión. Pensé que finalmente se darían cuenta de que habían ido demasiado lejos.
Pero entonces mi papá se burló y se recostó. Sí, adelante, dáselo todo a Michael. A ver si me importa. Mi madre asintió rápidamente, recuperando la compostura. Exactamente. No necesitamos tu dinero, papá. A diferencia de algunas personas, no estamos obsesionados con cada dólar. En realidad me reí. Claro, por eso me robaste y lo gastaste en unas vacaciones. Eso fue todo. Mi papá golpeó la mesa con el puño. Fuera, ahora. Con mucho gusto, dije, levantándome. Pero para que lo sepas, no recibirás ni un centavo más de mí. Nunca. Mi madre puso los ojos en blanco. Oh, por favor, siempre dices eso. El abuelo también se levantó. Vamos, Michael, te acompaño a la salida. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Al salir a la noche, exhalé y negué con la cabeza. No tenían ni idea. No tenían ni idea de lo que iba a hacer a continuación. Y cuando se enteraran, se arrepentirían de todo. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más ligero que en meses. Había terminado. Terminado de ser su cajero automático personal, terminado de dejar que me manipularan, terminado de jugar sus juegos egoístas. Ya no iba a discutir con ellos. No iba a perseguirlos por mi dinero. Simplemente iba a cortar con ellos por completo. Pero había una cosa más que tenía que hacer, el auto. El que habían comprado con mi dinero. Estaba sentado en la mesa de mi cocina tomando café cuando mi abuelo llamó. Michael, dijo, su voz tan tranquila como siempre, ¿todavía quieres que te devuelvan el dinero? Sí, dije, frotándome la sien. Pero sé que nunca me lo devolverán por su propia voluntad. Soltó una pequeña risita. Entonces tendremos que ser creativos. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Déjamelo a mí. No tenía ni idea de lo que tenía en mente, pero cuando mi abuelo decía que se encargaría de algo, lo decía en serio. 2 días después, recibí un mensaje de texto del abuelo. Abuelo, ven a verme esta tarde. No tenía ni idea de qué estaba tramando, pero cuando llegué a su casa, casi me eché a reír. Porque allí estaba, el auto. El mismo auto usado que mis padres habían comprado con mis $88,000, sentado en la entrada de mi abuelo como si siempre hubiera pertenecido allí. Me volví hacia él, atónito. ¿Cómo lo conseguiste? El abuelo sonrió. Cogí las llaves cuando tu mamá no estaba mirando. Parpadeé. Espera, ¿simplemente las cogiste? Bueno, dijo, pareciendo demasiado satisfecho consigo mismo, no debería dejarlas por ahí si no quiere que alguien las coja. No pude dejar de reír. Mi abuelo de 78 años acababa de cometer el robo más discreto que jamás había visto. Entonces me puse serio. Sabes que van a enloquecer. Que lo hagan, dijo el abuelo. De todos modos, no es su auto. Es tuyo. No se equivocaba. El auto estaba técnicamente registrado a nombre de mi papá, pero yo era el que lo había pagado. Y ahora, gracias al abuelo, realmente lo poseía. Efectivamente, a la mañana siguiente, mi mamá me llamó gritando. Michael. ¿Dónde está el auto? Mantuve la voz tranquila. Oh, ¿te refieres a mi auto? El que compraste con mi dinero. No juegues, gritó. Ese auto le pertenece a tu padre. Entonces puede comprármelo, dije. Silencio. Luego mi padre cogió el teléfono. Su voz era profunda e hirviente. Robaste nuestro auto. Casi me reí de la ironía. Oh, entonces es robar cuando tomo algo que se compró con mi dinero. Eso es interesante. Vamos a llamar a un abogado, espetó. Adelante, dije. Pero antes de hacerlo, es posible que quieras hablar primero con el abuelo. Silencio de nuevo. Colgué. 1 hora después, el abuelo llamó. Bueno, dijo, sonando completamente entretenido, tus padres están furiosos. Incluso llamaron al abogado. ¿Gemí? Por supuesto que lo hicieron. Pero luego continuó, les recordé algo. Esperé. Les dije que si te llevaban a los tribunales por esto, los sacaría por completo de mi testamento. Sonreí. El abuelo se rió entre dientes. Y de repente decidieron que preferían arreglar las cosas en privado. Me recosté en mi silla y negué con la cabeza. Eres un genio, abuelo. No lo sé, dijo. Bueno, escucha,
esto es lo que vamos a hacer, les vendes el auto, no por $88,000, esos ladrones no merecen ese tipo de trato, pero $6,000 es justo. Levanté una ceja. ¿De verdad crees que aceptarán eso? Oh, tendrán que hacerlo. Necesitan el auto y saben muy bien que hablo en serio sobre el testamento. Lo pensé. $6,000 no era la cantidad completa, pero era mejor que nada en este punto. Solo quería terminar con ellos. Bien, dije, hagámoslo. Al final del día, mi papá aceptó a regañadientes volver a registrar el auto a mi nombre. Me reuní con él en el DMV y la expresión de su rostro no tenía precio. Tuvo que sentarse allí y firmar documentos sabiendo muy bien que si se resistía, el abuelo lo sacaría por completo. Luego, cuando el auto fue oficialmente mío, me di la vuelta y se lo vendí por $6,000. Ni un centavo menos. Cuando mi mamá me entregó el cheque, parecía que iba a vomitar. ¿Estás feliz ahora?, espetó. Me guardé el cheque en el bolsillo y sonreí. Sí. Un placer hacer negocios con ustedes. Se fue furiosa, arrastrando a mi padre con ella. Esa noche volví a la casa de mi abuelo y le entregué un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu parte, dije. Lo abrió y encontró $1,000 en efectivo. Me miró divertido. Michael, no hice esto por el dinero. Lo sé, dije, pero te lo ganaste de todos modos. Él sonrió y se guardó el sobre en el bolsillo. Bueno, no voy a discutir eso. Dejé escapar un largo suspiro, sintiéndome más ligero que en meses. Creo que he terminado con ellos, abuelo. ¿De verdad esta vez? Él asintió. Bien. No te merecen. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Después de venderles el auto a mis padres, pensé que sería el final. Pensé que asumirían la pérdida, seguirían adelante y me dejarían en paz. Subestimé lo mezquinos que podían ser. Comenzó poco a poco. Mi madre hacía pequeños comentarios cada vez que hablaba con la familia, como estaba obsesionado con el dinero, como los había traicionado, como corría hacia el abuelo como un niño pequeño en lugar de manejar las cosas como un hombre. Pero empeoró. Uno de mis primos, Jaque, me llamó una noche. Amigo, dijo, tus padres andan diciendo que eres patético, que hiciste una gran escena por unos pocos miles, como un perdedor barato. Resoplé. ¿Un par de miles? Me robaste $113,000. Lo sé, dijo Jaque, y también todos los demás. Pero están contando toda esta historia triste sobre cómo te criaron y sacrificaron todo solo para que los apuñalaras por la espalda por dinero. Suspiré. ¿La gente realmente les cree? Jaque dudó. En realidad no. La mayor parte de la familia sabe cómo son. Nadie está realmente de su lado, pero son demasiado educados para decirles nada a la cara. Eso me hizo sentir un poco mejor, pero el hecho de que mis padres estuvieran por ahí pintándome como un villano egoísta todavía me molestaba. Se lo conté al abuelo al día siguiente. Escuchó en silencio y asintió con la cabeza. Luego, después de un momento, dijo, Eso fue todo. Solo Debería haber sabido que algo se avecinaba. Una semana después, mi teléfono vibró a las 7 de la mañana. Era un mensaje de texto de mi mamá. Mamá, Michael, alguien destrozó nuestra casa. Parpadeé ante la pantalla, confundido. Antes de que pudiera responder, Jaque me envió una foto. Era de la puerta principal de mis padres, pintada con aerosol en letras rojas enormes, la palabra idiota. Me eché a reír. De hecho, tuve que sentarme porque me estaba riendo mucho. Cuando recuperé el aliento, Jaque había enviado otro mensaje. Jaque, amigo, te juro que creo que fue el abuelo. Lo perdí de nuevo. Porque cuanto más lo pensaba, más tenía sentido. Mi abuelo apenas dormía. Se despertaba a horas intempestivas, no le importaba lo que la gente pensara de él y le encantaba demostrar su punto de vista. Lo llamé, todavía jadeando de la risa. Abuelo, tú. No sé de qué estás hablando, dijo demasiado rápido. Sonreí. Te despertaste a las 4 de la madrugada, condujiste hasta su casa y pintaste con aerosol idiota en su puerta principal, ¿no? Silencio. Luego suspiró dramáticamente. Bien, tal vez estaba en el vecindario, tal vez tenía una lata de pintura en aerosol en mi camioneta, pero ¿qué te importa? Me lamenté. Este hombre de 78 años se había levantado antes del amanecer, se había convertido en un vándalo adolescente y había desfigurado la casa de mis padres solo porque le apetecía.
Mis padres se volvieron locos. Llamaron a la policía. La policía apareció, echó un vistazo a la puerta y básicamente se encogió de hombros. Era solo pintura, nada roto, ningún daño real. Lo máximo que podían hacer era decirles a mis padres que la volvieran a pintar. Pero mis padres se volvieron locos. Llamaron a todos los parientes, a todos los amigos, quejándose de cómo estaban siendo atacados y cómo no podían creer que alguien les hiciera esto. La mejor parte, a nadie le importó. La mayor parte de la familia simplemente fingió ser comprensiva mientras se reía en secreto porque, al final del día, mis padres se lo merecían y lo sabían. Jaque me llamó más tarde. Amigo, fui a su casa antes. Tu papá estaba furioso, dijo. Quienquiera que haya hecho esto es un cobarde. Y el abuelo solo sorbió su café y dijo, bueno, un idiota no sabría quién lo hizo, ¿verdad? Casi me ahogo con mi bebida. Jaque también se rió. Amigo, el abuelo todavía tiene agallas. Oh, lo sé, dije, todavía sonriendo. Él es el verdadero MVP. Después de eso, mis padres finalmente dejaron de hablar de mí. Tal vez se dieron cuenta de que su campaña de lástima no estaba funcionando, tal vez se dieron cuenta de que se habían avergonzado lo suficiente, o tal vez, solo tal vez, tenían miedo de lo que el abuelo pudiera hacer a continuación. De cualquier manera, no me importó. Había terminado con ellos. Recuperé $6,000, los corté y me fui con una gran historia. Actualización, pensé que había terminado con mis padres. Realmente lo pensé. Pero de alguna manera siempre encuentran la forma de alargar las cosas. ¿Recuerdan cuando mi abuelo realizó el acto de venganza más legendario y pintó con aerosol su puerta principal a las 4 de la mañana? Bueno, resulta que mis padres nunca la volvieron a pintar. No porque les gustara, por supuesto, sino porque estaban tratando de obtener imágenes de seguridad de los vecinos para atrapar al criminal. Aquí es donde se pone divertido, fueron a todos los vecinos y les pidieron imágenes de sus cámaras Ring. Algunas personas no tenían cámaras apuntando en esa dirección, otras afirmaron que no revisaron sus imágenes y algunas simplemente los ignoraron. Estoy bastante seguro de que los vecinos sabían que era mi abuelo y simplemente no querían involucrarse. Pero aquí está la clave, mis padres estaban tan empeñados en demostrar que alguien los estaba atacando que en realidad presentaron un informe a la asociación de propietarios. A la asociación de propietarios, como si la asociación de propietarios fuera a iniciar una investigación sobre la palabra idiota pintada con aerosol en rojo. Pero se pone mejor, una semana después, reciben una carta de la asociación de propietarios. Pero en lugar de investigar el vandalismo, la asociación de propietarios los está multando por tener un exterior antiestético. Sí, porque dejaron el graffiti durante tanto tiempo, la asociación de propietarios decidió que ellos eran el problema, no el misterioso vándalo. Tenían 2 días para pintar su puerta o enfrentar multas adicionales. Así que ahora, en lugar de sentirse víctimas, mis padres estaban siendo tratados como propietarios negligentes. Me culparon, por supuesto. Por supuesto. Mi mamá me llamó furiosa. Todo esto es tu culpa, espetó. Parpadeé. ¿Cómo? Si no hubiera sido un mocoso tan mezquino con el dinero, nada de esto habría pasado. Me reí. Entonces, déjame aclarar esto, me robaste dinero, te negaste a devolvérmelo, luego el abuelo te regañó y ahora estás enojada conmigo porque la asociación de propietarios te dijo que limpiaras tu propia maldita puerta. ¿Crees que esto es gracioso?, gritó. Tuve que contener las lágrimas de risa. Oh, no creo que sea gracioso, dije, sé que es gracioso. Terminaron volviendo a pintar la puerta, pero mi papá, en toda su brillante sabiduría, trató de ser barato al respecto. En lugar de volver a pintarla correctamente, simplemente pintó con aerosol blanco sobre las letras rojas. Todavía se puede ver la palabra idiota a través de la pintura. Jaque me envió una foto y juro que casi me desmayo de la risa. Ahora, cada vez que van a su propia casa, recuerdan cómo empezó todo. Y lo mejor, el abuelo todavía no admite nada. Cada vez que alguien lo menciona, simplemente se encoge de hombros y dice, bueno, algunas cosas simplemente se resuelven solas.